Hola, Dios te bendiga. Una gran alegría verte en este día y poder tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. En estos tiempos especiales, ¿no? Donde todos estamos viviendo nuestra propia realidad, especialmente con este tema de el COVID-19. Más allá de este tema que tanto se ha hablado en las redes sociales y creo que es el tema que está a la orden del día, creo que es interesante poder compartir la palabra y meditar en ella. Hay algunas cosas que nos hacen bien a nuestra espiritualidad. Es, por ejemplo, considerar la Biblia como la palabra de Dios. Ese sentido de ubicación respecto a la palabra de Dios hace bien a nuestro entendimiento. Si yo lo tengo como un libro más, seguramente no va a tener el efecto que realmente la palabra de Dios lo tiene. De hecho, en secundaria o en algunos lugares se ha estudiado la Biblia, y la Biblia es un conjunto de libros, una biblioteca interesante, donde en diferentes épocas de la vida ciertas personas registraron los hechos. Y hay una coordinación entre un libro y otro en donde nadie se propuso escribir la Biblia. La Biblia es una recopilación, una unión que se hizo de diferentes escritos en un periodo de unos entre 14 a 16 siglos. Los autores son personas que en ningún momento se propusieron escribir la Biblia, así literalmente como lo estoy diciendo. Eh, También consideremos el hecho de que los autores son personas, algunas muy preparadas, otras personas muy comunes. Encontramos desde pastores de ovejas hasta reyes, médicos, historiadores que registraron. También en el Antiguo Testamento se registra todo lo que es la historia del pueblo judío, y en el Nuevo Testamento, a partir de la venida de Cristo, decidieron algunas personas registrar los hechos de Jesús. No es que andaba alguien al lado de Jesús tomando nota de las cosas que él iba haciendo, sino que después de casi unos 60 años en adelante, a un siglo después, se vio necesario poder considerar la vida de Jesús de manera tan verdadera y fehaciente, que fue contada por aquellas personas que estuvieron con el mismo Jesús, debido a que las historias a veces se transgiversan. Lo cierto es que hoy estamos frente a la palabra de Dios y quiero contarte una historia muy sencilla, a pesar de las cosas un poquito más complicaditas que estaba hablando recién. Es una historia que ocurrió en el ministerio de Jesús. Jesús, pasando por una ciudad, se encuentra con alguien, la cual ahora lo vamos a estar leyendo, y entabla una conversación. Primero una conversación muy informal, y luego, ya en la casa de esa persona, Jesús tiene alguna conversación más profunda. La Biblia no la registra, pero podemos suponer que así fue debido a cómo esa persona reacciona una vez que tiene ese encuentro persona a persona con Jesús. La historia se encuentra en Lucas capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el 10. Yo les invito a seguir la lectura ahí, donde ustedes en la pantalla ustedes van a ver una versión más, con un lenguaje más entendible, y voy a leer la versión Reina Valera, que es la más común entre los cristianos. Lucas 19, versículo del 1 al 10. Es la historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió
gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado, Jesús, a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, esto ya en la casa, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, seguramente conversando con todos los comensales. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me pregunto apenas, o por arriba de esta historia, la gran pregunta: ¿quién busca a quién? Siempre que tratamos de relacionarnos con nuestro Creador, eh, o en las maneras que uno busca a Dios, posiblemente eh, cuando encontramos a Jesús en el camino, aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Dios, aprendemos luego en el tiempo que no fuimos nosotros que encontramos a Dios, sino que fue al revés. Dios ya nos estaba buscando hacía mucho tiempo antes, en situaciones especiales de la vida en la cual Dios muchas veces nos aclara y nos dice que su amor estaba desde antes. Si vamos a uno de los salmos, por ejemplo, el 139 en la Biblia, ahí nos explica el gran amor que Dios tiene por la humanidad, que aún desde antes de nacer Dios ha puesto su mirada aún en el vientre de nuestra madre, que nos ha conocido desde ahí, y a lo largo de toda nuestra vida tiene su mirada puesta sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Una de las cosas lindas de las historias verdaderas es el hecho de considerar cada parte de la historia, debido a que tiene mucho significado. Por supuesto, en cuanto a, pensaba, no sé, películas. Ahora que estamos en un tiempo de cuarentena, ver películas es algo lindo. Y los diferentes géneros de por ejemplo, películas de acción o películas de comedia o de ficción. Pero usted y yo sabemos que las mejores películas son aquellas que se basan en una historia real. Esta es una historia real. Es el cambio de una persona la cual tendría tal vez, sin saber, el mejor día de la vida. El hecho de pasar Jesús junto al camino y el hecho de la acción que él toma para tratar de ver a ver de quién era. Yo no sé si le ha tocado alguna vez estar en alguna situación en donde una persona importante, algún famoso o alguien, usted sabe que llega a su ciudad o sabe que, no sé, en el mismo avión que usted va a viajar, resulta que hay una persona famosa. Seguramente, no sé, la reacción más común o la acción a tomar eh, por lo general es ir y pedir un autógrafo o acercarnos o tratar de al menos verlo. En mi caso particular, pocas veces me ha tocado estar cerca de personas importantes, pero recuerdo en una ocasión el presidente de mi país, estuve a unos poquitos metros de él. En otra ocasión, con mis hijos, nos tocó ir hacia el lugar donde practicaban algunos deportistas y bueno, y pudimos pedir algunos autógrafos de esos deportistas de fútbol de conocidos. En este caso no estamos hablando de un personaje común, eh, aunque tal vez para muchas personas Jesús sea algo más en esta vida. La Biblia nos revela a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que, según lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La búsqueda de Jesús o de Dios por la humanidad es constante. Dios ha buscado al ser humano luego que el ser humano se había perdido. Me gusta la contraposición en este pasaje del quién busca a quién, porque parece durante toda esta historia que es Zaqueo quien busca a Jesús. Pero Jesús ya venía a la ciudad. Tal vez Jesús, en su conocimiento pleno, estaría expectante de ese encuentro con Zaqueo.
Jesús era el quien había decidido pasar por ese lugar y sin lugar a dudas, si Jesús no hubiese pasado por ese lugar, vaya a saber si Zaqueo tomaba esa decisión de querer ver quién venía a esa ciudad. Lo cierto es que al final, en estos 10 versículos que leímos, Jesús deja en claro algo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un texto que me gusta mucho en la palabra de Dios es aquel texto en donde dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, Dios, nos amó primero. Y esa es la realidad. Eso, en los términos más profundos o teológicos, el término se llama gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido, o el favor es la acción de Dios que no merecemos, en este caso de querer salvarnos. Póngase en el lugar de Dios por un instante, aunque esto no, sin duda, como seres humanos, no sé cómo actuaríamos. Pero frente a la realidad de lo que usted como Dios hizo y creó algo o a alguien y que luego eso que usted creó le dio la espalda o rechazó la propuesta luego de haberlo creado. Seguramente desde el punto de vista humano tomaríamos toda la acción posible para darle un castigo, porque eso es lo que nosotros así entendemos, la forma en cómo entendemos la vida. Pero Dios es un Dios de amor, la esencia de Dios es amor. La Biblia nos habla de algunos atributos, los cuales son revelados en su palabra, y esos atributos el ser humano ha entendido la forma como es Dios. La Biblia revela a Dios, revela todo el propósito de Dios para la humanidad y nos deja en claro cómo o alguna forma, cómo es el hecho de este Dios que se revela en ella. Lo cierto es que Zaqueo estaba tratando de acercarse a Jesús. Y hay algo que pasa por lo general cuando usted y yo nos queremos acercar a Jesús. Encontramos muchos impedimentos. Que si no fuera por la gracia de Dios actuando desde antes, sería imposible. De hecho, el ser humano siempre ha tratado de buscar a Dios de alguna manera. Las formas en donde encontramos son equivocadas. Por eso la palabra de Dios nos instruye y nos guía para poder encontrar el camino o la manera para poder acercarnos a Dios. Dejemos actuar antes a Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera el amor de Dios pueda actuar en nosotros y no hayan impedimentos. Quiero decirte algunos impedimentos que tenía Zaqueo en esta historia verdadera. Es, por ejemplo, el impedimento de quién era. Parecería, bueno, jefe de publicanos, un cargo de autoridad y rico, dos cosas que favorecerían a la vida de Zaqueo. Pero estas dos cosas son, socialmente, en esa época era un gran impedimento. Era un judío que estaba traicionando su propio pueblo. Es como alguien que decidió beneficiarse a costas de los demás. Alguien que en base a los impuestos obtenía ganancias deshonestas. Las ganancias por lo general que le imponía el Imperio Romano a los judíos que trabajaban como cobradores de impuestos, siempre era la diferencia agregada de lo que cobraba el imperio y lo que ellos podían cobrarle o querían cobrarle a la gente. Y eso, claro, cerraba la actitud de cualquier persona frente a este hombre rico. ¿Cómo era que él tenía estas riquezas? El hecho que hay algo que atraía o movía la acción de este hombre rico. Ni las riquezas ni su posición le estaba dando la tranquilidad. Había algo que le llamaba la atención y quería acercarse a este que la gente hablaba, este llamado Jesús. No solamente ese fue el impedimento social que él tuvo para acercarse a Jesús, porque seguramente a pesar del hecho de querer acercarse, él no podía porque las personas se agolparon o se acercaron a Jesús. Y había una limitante, otro impedimento que era bajito. No creo que las personas bajitas tengan la estatura como un impedimento. De hecho, pensando en lo que decía hoy del tema del fútbol,
ese deporte las personas pequeñas muchas veces tienen mucho más habilidad y logran ser a veces hasta buenos jugadores eh, en los mejores equipos del mundo. Y por supuesto, la función que cumplen en otros deportes, no solamente el fútbol, las personas pequeñas tienen que ver con velocidad y con otros atributos interesantes. El hecho es que aquí Zaqueo se encuentra con una limitante. Las personas no le permitían llegar o ver a Jesús. Yo no sé si por el hecho de quién era, pero también por el hecho de la estatura, porque la Biblia lo explica ahí, pues era pequeño de estatura y la multitud eh, le impedía acercarse a Jesús. Y él busca la forma. Él se sube a un árbol, una especie de higuera, en donde buscando un poco más la altura, trata de ver a Jesús desde su perspectiva. Para sorpresa de él, Jesús pone atención en Zaqueo. Jesús llega a ese lugar y mirando hacia arriba, dice, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, bájate de ahí porque hoy voy a ir a visitarte a tu casa. Sin duda se bajó enseguida desde ese árbol porque él no se esperaba una acción de esas. Lo cierto es que se dio la visita de Jesús y Zaqueo de haber invitado a sus amigos y en una fiesta especial o una reunión en donde seguramente comieron y disfrutaron de una rica comida, la conversación de sobremesa tuvo que ver con las necesidades espirituales de este personaje. Al finalizar ese tiempo de intimidad, de saber que alguien importante estaba en la casa, Zaqueo se para y toma una decisión. Y me da gracia la forma en cómo él lo dice. Si he defraudado, si en algo he defraudado. Y la ley mandaba que quien robara tenía que devolver 4 veces lo que había robado. Por lo tanto, dice Zaqueo, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La película de Jesús basada en Lucas me encanta porque esta parte la muestra y muestra a la gente riéndose y celebrando un momento muy emotivo en donde una persona que estaba perdida es encontrada por Jesús, especialmente en lo que tiene que ver con la necesidad espiritual del alma. Ahí es donde Jesús puede entablar una conversación cara a cara. La humildad de Jesús es reflejada de esa manera. A veces nos mira y nos dice, bájense del árbol. El estar a la misma altura de Jesús aún nos hablaría de un orgullo personal, pensando en que nos creemos muchas veces más que Él. Pero Jesús nos invita a poder comunicarnos directamente desde la intimidad de nuestra propia casa, de nuestra propia vida. En esas conversaciones somos entendidos, en esas conversaciones podemos saber quién es Jesús verdaderamente y el gran amor y misericordia que Él tiene. Posiblemente Jesús le haya dicho, Zaqueo, ya sé quién eres, te conozco desde antes de entrar a la ciudad de Jericó. Pero hoy ha llegado la salvación a este hombre que es descendiente de Abraham. En otras palabras, era judío. La alegría está en esta casa, porque también él es heredero de las promesas. Todos sabemos el pueblo judío recibió tal vez las directrices o directivas de la palabra de Dios y de quién era Dios, pero eso fue como un proceso, o es un proceso para que todo el mundo supiera que realmente Dios ama a la humanidad. De hecho, los judíos, muchos de ellos no reconocen, decía en un video pasado, no reconocen a Jesús como el Salvador o el Mesías. Y aún el Señor dijo que como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios que Jesús decidió ir a los demás. Y aquellos que no somos judíos, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo que hizo Zaqueo. Tal vez entender quién es Él y cómo es que Jesús obra o quiere bendecir nuestras vidas. En resumen, quiero decirte que en esta historia nos revela una realidad. Todos
estamos buscando algo. Hay un vacío en nuestro corazón que a veces lo queremos llenar de diferentes formas o maneras. Creo que Jesús es realmente quien llena ese vacío. Es como entendernos a nosotros mismos. Solamente que a veces buscamos nuestra propia perspectiva. Creo que muchas veces el Señor nos invita a bajarnos del árbol, porque todos nos gusta subir en nuestro propio árbol. Y esa situación de búsqueda se sacia no desde la perspectiva de nosotros, buscando a Dios, sino dejarnos encontrar por Él. El Señor sorprendiéndonos, diciéndonos, hoy quiero ir a visitar tu casa, hoy quiero ir a conversar contigo. Zaqueo nos llama por nuestro nombre, poné tu nombre ahí. Hoy quiero, dice el Señor, ir hasta donde tú estás, pero no con el bullicio de la gente ni con tantas cosas alrededor o impedimentos, y aún poder charlar de los impedimentos personales. Y de esa manera Jesús se acerca hoy a la humanidad y nos recuerda una vez más que si no fuera por su gracia y por su amor, nada de lo que hoy somos o estamos haciendo podría ser contado como algo, no sé, bueno. Por la gracia de Dios, por su gran misericordia. Si no fuera por el gran amor de Dios, no nos encontraríamos hablando de Él. Ni siquiera mereceríamos su misericordia, su perdón o su gracia. Así como no lo merecía tal vez a los ojos de los críticos de la época el hecho de que Zaqueo tuviera esa oportunidad. ¿Cómo es que Jesús puede estar hablando con pecadores? Déjame decirte que Jesús ha estado hablando hace mucho tiempo a la humanidad, a un mundo de pecadores. Solo aquellos que puedan despertarse en fe podrán entender lo hermoso que es recibir la noticia de que Jesús está pasando en el camino. Pero cuánto más hermoso es recibir la noticia de que Jesús hoy puede estar en nuestra casa, puede estar contigo, conmigo. Todos podemos tener un reencuentro o encontrarnos con Dios y, por qué no, con nosotros mismos. Cuando tú y yo podemos abrir nuestro corazón a esta gran verdad de la palabra del Señor, mediante este ejemplo, creo que la vida se vuelve verdadera. Cambiamos la película de ficción que muchas veces intentamos hacer subiéndonos a muchos árboles y teniendo muchas perspectivas de la vida y cómo debe ser esto, cómo debe ser aquello, o qué es mejor para mí o qué es mejor para el otro. Nos cuesta aceptar la realidad de los impedimentos que hay en nosotros mismos, porque a veces queremos ver los impedimentos que los demás tienen con otras situaciones o cosas. El Zaqueo de hoy entra a ver una realidad diferente si realmente entiende lo que el versículo 10 dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido. Me gusta eso. Se había perdido. Y ya no es necesario estar así. Señor amado, en esta mañana te damos gracias, en este día te damos gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar de esta manera. Señor, no sé qué es lo que buscamos muchas veces en este mundo. Tal vez queriendo o pensando que el mundo puede saciar la sed espiritual que tenemos. Señor, solo tú puedes lograr eso tan hermoso que es el cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender la vida. Si lo miráramos desde el punto de vista espiritual, entenderíamos muchísimas cosas más. Sería como quitarnos una gran venda que está en nuestros ojos. Amado Señor, en esta hora te pedimos que realmente si tú eres verdadero, como se dice en tu palabra, tú nos visites ahora. Señor, visita mi casa, visita mi hogar, pero quiero ante todo poder charlar contigo y poder
descifrar de alguna manera los códigos del corazón que hay muchas veces, Señor, en lo más escondido del alma. Padre, esas cosas que no entendemos o no comprendemos, que solamente cuando se abren los ojos espirituales, esa acción, oh Dios, que tú puedes hacer, podemos entender la propia vida. Cómo hemos perdido el propósito, Señor, cómo nos hemos distraído en este mundo mirando otras cosas y no mirándote a ti. Señor, gracias por tu gran obra, por tu humildad, aún dejar, Señor, tu trono y tu gloria para venir a mostrarnos el camino. Y Señor, desde esa gran acción aprendemos muchísimo nosotros. Señor, que no se trata de mirarte desde arriba, ni aún al tú por tú, sino con humildad postrarnos delante de tus pies y reconocer tu grandeza y tu poder. Hoy te entregamos nuestra vida. Y Señor, aquellos que ya te lo hemos entregado, pedimos que nos des sabiduría para poder vivir la vida, para saber en qué momento tú te manifiestas o te revelas de formas especiales y únicas. Esos momentos en donde podemos notar que tú estás tan cerca, que tú te haces tan personal, que podemos vivirte y entender tus propósitos y ser guiados por ti. Señor, que la alegría en nuestra casa no sea de un día solamente, sino que podamos vivirte y tenerte cada día, sabiendo que juntos en el camino podemos, Señor, tener un gran propósito. Guíanos en esta hora, bendice, Señor, a las personas que están en necesidad, a las personas que tal vez se sientan vacías y que en esta hora, por medio de tu Espíritu, tú puedas estar llenando, Señor, los corazones de aquellos que escucharon tu palabra. Señor, derrama de tu presencia en estos tiempos de dificultad. Y danos, Señor, cada día la lucidez, la sabiduría para considerar, Señor, tu presencia como algo vital. La palabra de Dios, la escritura, para poder en tu espíritu poder discernirla. Señor, poder entenderla y a través de ella dejarnos influenciar poco a poco por tu espíritu y tu enseñanza. Quédate con nosotros hoy y bendice, oh Señor, y ayuda cada día nuestra fe. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga en este día.